Aquí estamos, una vez más, aquí en Rincón Apologético. ¿Cómo les va? A todos los que están del otro lado, ¿cómo están? ¿De dónde es que nos estarán viendo? Una vez más estamos acá en una nueva transmisión en directo, en este humilde espacio que tratamos de hacer algo cada día mejor para que ustedes puedan también recibir cada día algo mejor. A ver, primero, como siempre decimos, muchas gracias. Gracias por todas las preguntas que nos envían, los comentarios, cada una de las participaciones que ustedes hacen en favor de la página de este proyecto. Muchísimas gracias. Hoy la verdad es que tenemos un programa súper interesante. A ver, esta es una de las personas que es para exprimirlo y sacarle el jugo, pero a full. Es una de esas personas que vos te sentás y podés estar charlando durante horas con él, porque la verdad es que a medida de que va desarrollando un tema, siempre surge otra pregunta y surge otra pregunta, y además tiene la capacidad de poder tocar todos esos temas que muchas veces a nosotros nos generan mucha curiosidad de una forma muy sencilla y simple. Por eso es que quédate ahí, empecé a compartir este link. Recordá, estamos en un rincón apologético, aproximadamente estaremos 1 hora y cuarto charlando con él, pero antes quiero decirles algo y comentarles algo. Miren lo que adquirí acá, a ver si se puede ver. Yo lo he publicado en mi perfil personal de Facebook, pero estoy muy contento con este libro, el de César Vidal, acerca del documento Q. La verdad es que, a ver, hoy lo adquirí, estoy muy contento porque, por lo menos acá en la zona donde yo vivo, este tipo de literatura no llega muchas veces. Entonces, el poder haber adquirido este libro, la verdad que para mí es de mucha alegría. Así que, a ver, para ir comenzando, te pido de que puedas participar durante este diálogo, porque vamos a tocar varios temas y que seguramente van a generar muchísimos disparadores para poder tocar otros. Lo que sí, nosotros no queremos desviarnos del tema. El tema tiene que ver con la apologética, ¿está bien? Con cómo defender, ¿no es cierto?, nuestra posición teísta ante determinados argumentos, muchas veces ante determinadas afirmaciones que se hace del lado escéptico, ¿no es cierto? Hoy por hoy abundan las redes sociales, abunda la libertad de expresión y muchas veces muchas personas sin ningún tipo de fundamento hace determinadas afirmaciones que a aquel que no tiene forma de, o no tiene quizás el conocimiento necesario como para poder responder a ellas, muchas veces le generan dudas en su corazón, le generan incertidumbres, temores y demás. Entonces, hoy la verdad es que yo estoy súper contento porque seguramente esas cuestiones más difíciles que a nosotros más nos cuestan abordar, él lo va a saber hacer con una gran simplicidad. Y quiero presentarlo acá a el invitado del día, invitado de lujo, allá desde la tierra peruana, ¿no es cierto? A ver, quien es multifacético porque es conferencista, es autor, es docente. Él escribió 2 libros que la verdad es que también durante la charla le voy a expresar de que me gustaría con todo gusto poder tenerlo, porque por lo menos acá, como recién decía, en la zona de donde yo vivo, muchas veces este tipo de literatura no llega. Entonces también queremos saber cómo poder adquirir su material, tanto sus libros como también cómo poder entrar e investigar un poco más acerca de todo lo que él hace en su trabajo como apologista. Le quiero dar la bienvenida a Dante Urbina. Hoy está con nosotros aquí. Dante, ¿cómo estás? Bienvenido al Rincón Apologético. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo muy contento de estar aquí. Los felicito mucho por la labor que hacen, ¿no? De construir un pequeño rincón a partir del cual se hace una gran labor. Se llega a muchas personas. Muchísimas gracias, Dante. A ver, nosotros no podríamos construir este rincón si primero obviamente no fuera gracias a toda la gente que está del otro lado, que nos ayuda muchas veces participando, ¿no es cierto? Pero también gracias al contenido y al material que personas como tú se han esforzado y han estudiado durante años para poder transmitir, ¿no es cierto?, una educación de calidad a aquellos cristianos que desean defender su fe. Así que soy yo el que te tiene que agradecer, Dante. Bueno, sí, todos estamos en este esfuerzo, ¿no? De querer transmitir la fe. Claro, como cristianos tenemos ese compromiso. Cuando, por ejemplo, un padre de familia se va de viaje o una madre de familia se va de viaje, lo último que dice
es aquello que considera lo más importante. Lo último que dice a sus hijos, la última indicación que les deja, es aquella que considera más importante. Pues bien, cuando Jesús ascendió al cielo, cuando dejó a los apóstoles, lo que le dijo en Mateo 28 es: vayan y prediquen a todas las naciones, vayan y prediquen a toda criatura. Desde esa perspectiva, en un contexto donde la fe recibe constante ataque, el predicar la fe, el difundir la fe, implica por ese mismo contexto el hacer defensa de la misma ante estos ataques, y por lo tanto la apologética se convierte en una parte necesaria de la difusión de la fe cristiana. Ahora, cuando hablamos de apologética, Dante, conociendo muchas veces lo que tú has comentado, y ya vamos a llegar al momento de poder, bueno, saber si te manejas a través de las redes sociales, página web y demás, pero yo he visto que en algunos lugares has comentado acerca de que has llegado al cristianismo, por así decirlo, a través de tu búsqueda como un ateo, para poder refutar los argumentos cristianos. ¿Esto es así, Dante? En efecto, en uno de mis libros, que estaré publicando en el futuro, de hecho, narraré con un tanto más de detalle mi proceso de conversión, pero sí, todas mis investigaciones sobre filosofía y teología iniciaron con el objetivo de destruir al cristianismo. Y desde esa perspectiva, si el cristianismo, como una de las cosas que tenía en cuenta o asumía era la existencia de Dios, si yo tenía que enfrentarme contra eso mismo, no tenía problema, con tal de ese objetivo intelectual de destruir el cristianismo. Desde esa perspectiva, yo comencé mis investigaciones desde una postura atea en que busqué encontrar todas las herramientas intelectuales que pueda para destruir la fe. Y en ese proceso de ir investigando a fondo, porque de todas maneras sí procuraba hacer una investigación rigurosa y con sinceridad, es decir, no iba con argumentos tontos, eso sí. O sea, por ejemplo, algo en lo que yo nunca caí en mi proceso de investigación de estas cosas, comenzando desde ya como ateo, algo en lo que nunca caí fue en las tonterías de ponerme a criticar la conducta de los creyentes a nivel actual o histórico. Es decir, yo no me metí en tonterías como hay tales creyentes que tal te hizo eso, o porque el cristianismo a lo largo de su historia ha hecho esto y lo otro, por lo tanto el cristianismo es falso, o Dios no existe, o no puedo creer en Dios, o algo así. O sea, me parecía que eran temas distintos, eso sí lo demarqué muy claramente. Lo que era mi campo, era una búsqueda filosófica. Esto implica que lo que buscaba era realmente la verdad. No me interesaba ocuparme de si se comportaba de modo hipócrita o muy bueno la persona de tal o cual creencia, sino lo que me interesaba era examinar cada creencia en sí misma. Y en particular tenía todos los prejuicios del mundo contra la fe cristiana. Pero en el proceso de hacer una investigación rigurosa sobre lo que es la fe en sí misma y sus fundamentos racionales, históricos, filosóficos, terminé dándome cuenta que la verdad estaba allí. Inicio mi búsqueda de la verdad queriendo destruir la mentira que yo suponía que era la fe. Y me termino encontrando con que la fe es aquella verdad que en el fondo yo estaba buscando. Entiendo. Ahora, es sumamente interesante algo que vos relatabas, no necesariamente ahora, sino en otras entrevistas que has dado, y que tiene que ver con esta búsqueda que comenzó a muy temprana edad, ¿no es cierto? Por lo menos acá en Argentina suele pasar de que a los adolescentes, los jovencitos que están haciendo la transición entre lo que es el high school, ¿no es cierto? Aquí le llamamos secundario, colegio secundario, y para pasar a la universidad muchas veces se considera que, bueno, esos jóvenes, ¿qué van a querer saber acerca de investigar determinadas cosas tan importantes como las que vos buscaste, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinión tenés al respecto con respecto a esos jóvenes, ¿no es cierto?, de la misma edad que quizás vos en aquel momento te veías quizás motivado a hacer este tipo de cosas? Bueno,
Una clave de este proceso entre la adolescencia y la adultez, pasando por la juventud, es que es el proceso en que uno forma su identidad. En ese sentido, yo creo que es clave que sea el joven el que se preocupe sobre la cuestión del sentido de la vida. Porque si uno logra encontrar un sentido de la vida, un sentido de la existencia, en el proceso en que está formando su identidad para llegar a ser persona adulta, entonces cuando llega a ser adulto, no tiene una visión meramente pues como la de este mundo, de trabajar, ganar dinero, comprar algunas cosas, o sea, vivir como un engranaje más del sistema, como una pieza más, sino que cuando uno ya llega a la situación de adulto, habiendo encontrado como joven un sentido de la existencia, su identidad misma viene permeada por ese sentido. Entonces, yo animo a todos los jóvenes a que se preocupen profundamente de la cuestión: ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Existe Dios? ¿Hay un sentido de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? En suma, lo que estoy diciendo es que se atrevan a pensar y que se atrevan a ir hacia la filosofía. Desde una perspectiva práctica, muchas veces el mundo adulto dice: pero la filosofía no da dinero, ¿qué te preocupas de la filosofía? Esas son tonterías, preocúpate en ganar plata, preocúpate en hacer cosas prácticas, etcétera, etcétera. Pero las cosas prácticas, si no tienen un objetivo, simplemente es vivir como un engranaje que da vueltas y punto, sin mayor trascendencia. Desde esa perspectiva, si los jóvenes pierden esa oportunidad de oro que al mismo tiempo en que están fijando su identidad para la vida adulta, en buscar y encontrar el sentido de la vida, si pierden la oportunidad de hacerlo allí, cuando lleguen a la vida adulta, pues el engranaje del mundo social muchas veces lo va a terminar absorbiendo y ahí es bastante más difícil. Yo, por tanto, la recomendación que doy es que el joven tiene que preocuparse aquí y ahora, porque el que defina su identidad a partir de un sentido de la vida le va a permitir construir gran parte de su vida de modo muy productivo y provechoso, no solo para sí mismo, sino para los demás, y no solo a nivel temporal, sino también eterno. Entiendo, entiendo. A ver, tengo tantas cosas para comentar, ¿no es cierto? Y me gustaría no perder el hilo de la conversación. Si algo que a mí me llama mucho la atención, Dante, acerca de la forma en la que vos defendés la fe cristiana, ¿no es cierto? El teísmo, tu posición teísta, cómo vos la defendés y demás, es la posición tomista que vos tomás, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy, a ver, cuando hablamos... seguramente no estamos haciendo referencia a círculos académicos ahora en lo que voy a decir, pero sí cuando nosotros hablamos acerca de lo que ocurre en Internet, que particularmente hoy el mayor recurso y el mayor motor de toda información se encuentra en Internet y básicamente en las redes sociales, ¿no es cierto? Y hoy los jóvenes cuando buscamos, ¿no es cierto?, y me incluyo como joven, cuando buscamos cuestiones de apologética y demás, nos vemos muy influenciados por el tipo de apologética que desarrolla Craig, que desarrolla quizás, bueno, a ver, Gary Habermas y demás. ¿Cuántos más decir de los apologistas de hoy, ¿no es cierto? Pero vos parecés diferenciarte, no obviamente en tu postura ateísta y en la forma en la que defendés la fe cristiana, sino en la forma, los métodos que utilizás. ¿Por qué es esto así, Dante? La idea es que la apologética, y de hecho así lo enfoco en el último libro que he publicado, el más reciente, Dios sí existe, cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes. La apologética puede entenderse en modo defensa, pero también en modo ataque. En sí hay una batalla filosófica, una batalla entre cosmovisiones. Está el materialismo, está el relativismo, está corrientes posmodernas, está el marxismo, están las diferentes religiones y filosofías no cristianas, etcétera, etcétera. Entonces, la apologética, la defensa de la fe. Y si implica una batalla, pues yo quiero tener las mejores armas, las más sólidas. Quiero tener
a los mejores maestros. Desde esa perspectiva, habiendo revisado bastante la historia de la filosofía, me encuentro con que la perspectiva filosófica más consistente, más sólida, más amplia, más metafísicamente profunda para defender una visión teísta es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, el tomismo. Las 5 vías de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios han sido constantemente caricaturizadas en páginas ateas. En mi mismo proceso de investigación sobre estas cosas, desde mi perspectiva como ateo, partiendo de ahí, me encontré con que existían unas demostraciones sobre la existencia de Dios. Yo no sabía eso. Me encontré con eso y me lo encontré en páginas ateas. Y comencé a leer, no sabes cómo las conocí, a través de las refutaciones que hacían las páginas ateas sobre las mismas. Y yo decía, sí, en efecto, claro, esto se contradice con lo otro, estas vías son absurdas, etc. Hasta que dije, pero bueno, qué curioso que existan unas demostraciones sobre la existencia de Dios. Qué curioso que existan herramientas filosóficas para probar esto. Entonces, frente a esa curiosidad, me fui a leer directamente la Suma Teológica, la principal obra de Tomás de Aquino, que está disponible en internet. No hay excusa. Uno pone Suma Teológica y te sale una página web con absolutamente todos los artículos de la Suma Teológica en las diferentes partes y cuestiones. Pues bien, leí las demostraciones de la existencia de Dios tal como las ponía Aquino y no bajo las simplificaciones burdas que hacían las páginas ateas para luego supuestamente refutarlas, y me quedé pensando. De hecho, me quedé pensando bastante tiempo, recuerdo, en esas 5 días. Y por bastante tiempo no me refiero a que fue a lo largo tanto de varios días, no, sino que luego de haberlas leído, me quedé sentado como 1 hora reflexionando sobre eso. Y a medida que fui avanzando con la Suma Teológica, me fui encontrando más profundidad y más solidez. Por supuesto, hoy en día, en la época de YouTube, del Internet, un apologista como William Lane Craig es más conocido por sus debates públicos. Asimismo, Craig expone sus argumentos de un modo que sea bastante entendible. No es que para familiarizarte con los argumentos de Craig tengas que comprender, por ejemplo, la terminología aristotélica. En cambio, para entender los argumentos de Tomás de Aquino, tienes que entender la terminología aristotélica. Por poner un ejemplo, la primera vía de Tomás de Aquino se basa en la existencia del movimiento. Y muchos ateos entonces comienzan a atacar la primera vía con base en los conceptos actuales que tenemos de movimiento. Pero si uno revisa qué significa la palabra movimiento, en la visión de Tomás de Aquino, tiene que entenderse en el contexto aristotélico. Y para Aristóteles, el movimiento es simplemente el paso de la potencia al acto. Es una definición más amplia, más general, incluso de alcance metafísico, no el asunto meramente físico de cambiar de posición. Entonces, cuando uno entiende la propia terminología de Tomás de Aquino, se encuentra con que esas vías son muy poderosas. El problema, por supuesto, está en que hay una especie de pase para esto, ¿no? O sea, para entrar a entender la filosofía tomista, sí, uno tiene que familiarizarse un tanto con el lenguaje aristotélico, pero creo que es un precio que vale perfectamente la pena pagar con tal de los beneficios de obtener un esquema filosófico mucho más sólido. Por ejemplo, yo tengo un video, asimismo con una entrevista interactiva, donde defiendo el argumento cosmológico tomista y explico las ventajas del argumento cosmológico tomista respecto al craistiano. Explico a su vez que defender los argumentos de Tomás de Aquino implica familiarizarse con su lenguaje y entender una metafísica más a fondo, y que eso implica mayor trabajo intelectual. Pero una vez que domina eso, obtiene una apologética muy, muy poderosa. Por supuesto, en mis libros, yo busco explicar esto de modo ameno y bastante sencillo. Es decir, el proceso de lo que yo leo detrás de lo que escribo es un proceso pesado. Es un proceso bastante pesado. Una vez que lo escribo, pues trato de decirlo del modo más sencillo para que la mayor cantidad de personas lo entiendan. A ver, justamente tocabas algo que quiero... A ver, dijiste varias cosas que obviamente me gustaría que el tiempo nos dé como para poder desarrollarla. Una de ellas ha sido
el tema del argumento cosmológico, ¿no es cierto? Y que quiero abrir un breve paréntesis y luego poder volver a retomar ese tema que me interesa muchísimo. Ahora, recién hiciste referencia acerca de los libros que escribiste. Explícanos un poquito, ¿cómo son estos libros? O sea, ¿qué temas encarás y cómo las personas que están del otro lado pueden adquirirlo? Bien, en particular sobre el tema de apologética teísta, tengo al presente 2 libros publicados. Y hay además un libro de una recopilación. Serían 3 libros contando la recopilación. El primer libro se publicó en 2014 y es la recopilación de la historia completa, incluido transcripción, comentarios, etcétera, del debate que yo tuve en el año 2013 contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos. Ese debate consta en YouTube. Para quien no conozca mi trabajo, lo que puede hacer más directamente para familiarizarse con el mismo es poner en YouTube, Dios, ¿existe o no existe el gran debate? Y ahí le va a aparecer un debate que está en 2 partes y ahí puede familiarizarse, digamos, con mi defensa filosófica de la existencia de Dios. Probablemente luego de mi trabajo puede revisar ese debate y en función de eso evaluar si le interesa adquirir los 2 libros que he publicado al respecto, que los tengo precisamente aquí. El primero es se titula ¿Dios existe? Como pregunta, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Básicamente lo puedo caracterizar como un tratado de apologética teísta teórica. Vamos a demarcar esto. Apologética es una defensa racional de la fe. Entonces, en este libro yo exclusivamente apelo a medios racionales que cualquier persona racional puede aceptar. Por ejemplo, no todas las personas creen en la Biblia. Entonces, apelar a la Biblia para probar la existencia de Dios, pues es un despropósito, es un razonamiento circular. Por ejemplo, si yo le digo al ateo, como refutación de su postura, mira, en Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, Dios no existe. Por lo tanto, la postura atea es necia y deberías abandonar esa postura. O sea, eso no es persuasivo con el ateo, más bien hasta podría alejarlo más o que piense que la fe es algo absurdo o tonto, porque es un razonamiento circular, él mismo no cree en esa fuente. Entonces, lo que hago es partir de principios generales que puedan ser razonablemente aceptados por todos, que son los puntos de partida de las 5 vías de Tomás de Aquino. La existencia del movimiento, entendido como paso de la potencia al acto, como cambio, las relaciones de causalidad, que corresponden a la segunda vía de Tomás de Aquino, la contingencia de los seres, es decir, que observamos que unos dependen de otros para existir. La cuarta vía sería con los grados de perfección que existen en las cosas, y la quinta vía con que existe un orden en las cosas. Creo que esos 5 principios de partida pueden ser aceptados razonablemente por cualquier persona razonable. Entonces, a partir de ahí construyo con deducciones filosóficas el marco para demostrar la existencia de Dios. Entonces, es importante demarcar que en esta obra explico bastantes elementos de ciencia. Lo que se ve, por ejemplo, que toca William Lane Craig en sus debates, como el teorema Borde-Good-Vilenkin, el tema del ajuste fino, la discusión de los multiversos, etc. Eso lo abordo aquí, e incluso abordo más cosas sobre ciencia, pero la cuestión es la siguiente, que hay que entender que la existencia de Dios en sí misma no es un asunto científico. ¿Por qué? Porque Dios no es un objeto de la realidad empírica o fenoménica en el sentido de que esté en el marco tiempo-espacio que puede estudiar alguna ciencia natural o en el marco social como una persona más o grupo de personas que pueda estudiar alguna ciencia social. Las ciencias naturales pueden estudiar el universo, las ciencias sociales pueden estudiar a la sociedad y sus manifestaciones, pero Dios es trascendente. En consecuencia, ¿cuál es la metodología que aplico? Hacer un análisis de la realidad que sí conocemos. Y ahí está implicada la ciencia. En entender el orden, por ejemplo, o en entender las relaciones de causalidad, sí está implicada la ciencia. Pero a partir de ahí aplico deducciones filosóficas que nos llevan a algo más allá de lo meramente empírico, más allá del mero universo, más allá de lo meramente natural. Es decir, hacia lo sobrenatural,
Es decir, por medio de deducciones filosóficas, con el riguroso análisis de la estructura de lo físico, puedo deducir lo metafísico. Ahora bien, ¿qué Dios se deduce? Una pregunta que muchas veces se hace. Se dice, ¿deduces al Dios cristiano? Bueno, acá viene el segundo término, ¿no? Dije, es una apologética teísta. Teísta significa una defensa del teísmo. ¿Y qué es el teísmo? La postura filosófica que sostiene que Dios sí existe. El teísmo de por sí no implica una particularización de que este Dios se reveló por medio de Jesucristo, o que su palabra eterna es el Corán, o que se manifiesta por medio de algún otro tipo de entidad o forma, ¿no? Es decir, el teísmo es una postura filosófica que afirma la existencia de Dios a nivel general sin particularizaciones religiosas. Desde esa perspectiva, en este libro, yo demuestro el teísmo filosófico. Ese teísmo filosófico es perfectamente consistente con el teísmo cristiano, porque el cristianismo presupone la existencia de Dios, presupone el teísmo. Es más, la definición filosófica que utilizo de Dios en este libro es perfectamente compatible con la visión cristiana. ¿Por qué? Porque la definición filosófica de Dios que anoto aquí es que Dios es el ser subsistente, es decir, aquel que existe plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir. ¿Ok? Y en la cosmovisión cristiana, de donde se toma como fuente autoritativa la Biblia, cuando se quiere ir a la definición de Dios, nos preguntamos la cuestión del nombre de Dios, la esencia de Dios. Entonces, encontramos en Éxodo 3:14 que cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Que en una cosmovisión judía el nombre implica como la esencia, Dios responde, yo soy el que soy. Esa respuesta, yo soy el que soy, es perfectamente consistente, está en perfecta armonía con el concepto filosófico de ser subsistente. ¿Ok? Entonces, este libro da una prueba del teísmo filosófico. El libro que voy a publicar este año, voy a publicar el siguiente nivel, se titulará ¿Cuál es la religión verdadera? Y en ese libro, ahí sí voy a analizar las pruebas específicas para demostrar que este Dios filosófico que demostré en el primer libro se ha revelado específicamente por medio de Jesucristo. Es decir, que el cristianismo es la religión verdadera. Y ahí haré un análisis de las distintas religiones, del Islam, del judaísmo, del hinduismo, etc. Y daré pruebas racionales a favor del cristianismo. Bueno, y luego el otro libro se titula Dios sí existe, esta vez como afirmación, como grito de guerra. ¿Cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes? Bueno, este libro, si dije que el anterior es un tratado de apologética teórica, sistemática en que construyo paso a paso y respondo múltiples objeciones, y objeciones entre ellas sofisticadas, no solo objeciones burdas como la de Richard Dawkins, que me veo obligado a incluirlo dado lo conocido que es, pero Richard Dawkins me parece un nivel intelectual bajísimo y deplorable. Pero interactúo también con objeciones de ateos de buen nivel intelectual, como Graham Oppy, a quien William Lane Craig reconoce como un filósofo ateo, o al menos un crítico del teísmo, para ser más exacto. Graham Oppy, un crítico del teísmo, muy riguroso, de mucho nivel, y también con las objeciones de Jeffrey J. Lauder, también. Jeffrey J. Lauder es un pensador ateo bastante interesante. Bueno, este otro libro, en cambio, es un tratado de apologética práctica, en donde se ve mi interacción directa, por decirlo así, en tiempo real, respondiendo en ida y vuelta a objeciones de personas de carne y hueso. Acá se puede ver en apologética práctica cómo interactuar racionalmente y de modo efectivo con ateos cerrados, con agnósticos abiertos que están dispuestos a cambiar de postura, con creyentes que tienen dudas, con agnósticos que en realidad tienen una duda caprichosa y no buscan sinceramente respuestas. Creo que la gran riqueza de este libro, aparte de que tiene algunos tópicos adicionales respecto al otro, está en esa interacción práctica. Ambos libros se venden en Amazon y CreateSpace. En mi página web, www.danteaurbina.com, le hacen clic en la sección libros y aparece un listado donde se puede ver los libros que he publicado con las instrucciones exactas para adquirir el ejemplar físico o el ejemplar virtual. Ambos ejemplares traen lo mismo, el ejemplar físico lo encuentran en CreateSpace principalmente y los ejemplares virtuales en Amazon. Wow, qué interesante, Dante. A ver, ya saben todos los que están del otro lado. Si no, lo que pueden hacer es, recuerden,
En la descripción del video está el link de la fanpage de Dante. Entonces, cualquier pregunta, cualquier otra consulta que tenga que ver con cómo adquirir sus libros o que tenga que ver también con el material que él trabaja y demás, lo pueden hacer de forma privada, mensajeándolo, ¿verdad, Dante? Sí, así es. Me pueden mensajear en la página y asimismo yo publico con frecuencia más o menos semanal. Publico material plenamente de mi autoría, mis videos, mis artículos, conferencias, debates, entrevistas, etcétera, ¿no? A ver, para toda la gente que está escribiendo, porque ya tenemos un montón de comentarios, me gustaría empezar a interactuar con algunas personas que están del otro lado. Nos envía, a ver, no quiero faltar el respeto a nadie tratando de decir su nombre y quizás no me sale. Así que uno de las personas que están del otro lado, ¿no es cierto?, de los espectadores dice, hola, una pregunta. Como para introducción sería, ¿cuál es la definición de teísmo y apologética y sus diferencias? Dante, ¿qué le responderías a esta persona? Bien, sí, está bien tener un orden conceptual. El teísmo es la postura filosófica que afirma que Dios sí existe. No se confunda teísmo con T, de teísmo con D, no con D de Dante, por ejemplo. Son cuestiones distintas. El teísmo se limita a afirmar que Dios sí existe. El teísmo no dice que Dios intervenga en el mundo haciendo milagros o se haya revelado por alguna religión. No dice eso, pero tampoco lo niega. Eso es clave. El teísmo no niega eso, no niega ni afirma. Lo único que afirma es que Dios existe. Desde esa perspectiva, el teísmo, ¿no?, con T de toro, ¿no?, es perfectamente compatible con el cristianismo. O sea, de hecho, en mi libro del Tratado Teórico de Apologética, el azulito, demuestro la existencia de Dios como ser subsistente, pero también muestro cuáles son los atributos de este Dios. Y uno de sus atributos es que se trata de un Dios personal. Ojo. Entonces, el teísmo filosófico que establezco y el teísmo llega a la deducción o puede llegar a la deducción de un Dios personal, es decir, un Dios que tiene intelecto, pensamiento y voluntad, es decir, que puede tener deseos, etc. Eso es el teísmo. El deísmo, en cambio, con D de Dante, es una forma particular de teísmo, pero que afirma que Dios, ese Dios que existe, no interviene en el mundo. Entonces, no confundir esos dos términos, porque a veces los ateos quieren jugar a confundirlos para meter en problemas de creyentes. Si tenemos rigurosamente esa distinción, le devolvemos con más fuerza la pelota al ateo. Y sobre el siguiente término, apologética viene de apología, es defensa. Entonces, la apologética es una rama de la teología que se encarga de la defensa racional de la fe. ¿Cuál es la diferencia entre teísmo y apologética? Bueno, el teísmo es una posición filosófica que afirma que Dios sí existe. La apologética, en cambio, es una defensa de la fe. Por ejemplo, uno puede ser filosóficamente teísta, pero no encargarse de defender su postura. Entonces, sería un teísta filosóficamente, pero no sería apologista si no lo defiende. Es decir, no, es raro, pero no es lógicamente incompatible. De otro lado, otra diferencia es que la apologética no se limita a ser una apologética solo teísta, o sea, solo de la defensa de la existencia de Dios, sino que hay apologética cristiana, que va más a cuestiones históricas o cuestiones de defensa bíblica, etcétera, y se puede ampliar bastante. Es decir, el campo de la apologética es más amplio que el del teísmo. Entiendo. A ver, la misma persona nos envió una pregunta que a mí me resulta también muy interesante y me gustaría saber tu respuesta. Dice, sin un estudio y análisis previo de la filosofía, ¿hubiera podido llegar a ser tan crítico con su carrera profesional? Muy buena pregunta y me permite decir algo. Y es algo que quiero decir muy en serio. Y aprovecho que esta página Rincón Apologético tiene una gran llegada y que hay muchos jóvenes que se están formando en apologética, que es lo siguiente. Algo que me preocupa a veces en la formación apologética que veo es lo siguiente, que hay muchos que se forman en apologética y conocen de filosofía, pero conocen de filosofía exclusivamente lo necesario para hacer apologética y no conocen la filosofía en sí misma. ¿Y qué pasa con esto? Que la gran mayoría de ateos que discuten en el internet tienen un nivel intelectual deplorable, pero por ahí siempre puede salir alguno que aunque se haya leído a Kant, a Hume, etcétera, o sea, que sí conozca filosofía. Y me encuentro con que los jóvenes apologistas que se preparan y conocen únicamente la filosofía
para hacer la apologética, cuando se encuentra con un ateo que ha estudiado la filosofía en sí misma y que conoce la epistemología y la ontología y que ha leído a Kant y que ha leído a Hegel y que ha leído directamente a Schopenhauer, ahí tienen problemas. Cuando yo me encuentro con ese tipo de ateos que han leído eso de filosofía, más bien yo me divierto y hasta utilizo las citas de estos propios ateos, y una cosa que me gusta mucho es mostrarles que yo he leído más a estos filósofos ateos que ellos mismos. Eso es un ejercicio que me gusta bastante hacer en ese tipo de ocasiones. Ok, entonces lo que quiero decir es que pediría bastante a los jóvenes apologistas que se están formando, que se formen en filosofía también, y que se formen en filosofía en sí misma, que entiendan a fondo la filosofía, y como algo profundo, y no meramente como un asunto instrumental para defender ciertas premisas. Y voy a poner un ejemplo concreto hablando del argumento cosmológico. Hay muchos jóvenes que únicamente se saben los argumentos filosóficos que explica Craig en sus videos, pero basta que haya un ateo que haya leído algo más para que entonces tengan complicaciones. Por lo tanto, animo a esto. Pues bien, dado este marco, voy directo a la pregunta. Mi carrera profesional es la economía. Yo de profesión soy economista. De hecho, tengo también un libro escrito sobre economía que se llama Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa, donde hago una crítica racional y sistemática de la economía que se suele enseñar en las universidades de todo el mundo. Entonces, es precisamente mi profundización en la filosofía lo que me ha permitido esto. Asimismo, la profundización en la filosofía me ha permitido que si me encuentro con un catedrático universitario, e incluso en mi época de alumno tenía catedráticos que sabían mucha filosofía, cuando me vienen a decir cuestiones ateas con sus conocimientos de fondo de filosofía, pues para mí es no oportunidad de preocupación, sino oportunidad de diversión. Qué tremendo. A ver, John Sanabria nos envía una pregunta que seguramente nace del corazón, ¿no es cierto? Si hay algo que yo he aprendido, particularmente a mí me gusta mucho un apologista, que seguro vos lo conocerás, que es Ravi Zacharias, ¿no es cierto? Ravi Zacharias tiene la particularidad de no ser tan técnico y sí apuntar al corazón, ¿no es cierto? Y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y particularmente creo que la pregunta siguiente, pese a que no me quiero salir mucho del tema, pero sí no la quiero dejar pasar porque creo que nace un corazón que sinceramente busca una respuesta. Y dice John Sanabria, saludos, mi pregunta es, si Jesús no hubiera muerto, ¿igual existiría el cristiano y la salvación de los hombres? ¿Qué dirías, Dante, a esto? Bien, primero quiero tratar sobre este tema de Ravi Zacharias del corazón, porque me parece muy importante. Yo soy muy sistemático, trato de ser muy riguroso en todas las cosas que manejo. Por ejemplo, tengo un libro de teísmo filosófico y lo meto a fondo así, y después aparte haré un libro de cristianismo, ¿no? Igualito sobre esta cuestión. Por ejemplo, en mis debates públicos que pueden observar en YouTube, yo busco ser implacable contra los argumentos del otro. Entonces, y si me tengo que poner técnico, y si me tengo que poner duro, y si tengo que agarrar y destrozarlo argumentativamente, lo destrozo. Yo no entro, digamos, con compasión o miramientos. Y si una persona del público me hace una pregunta que viene con trampa, pues le hago una trampa peor y le meto una ironía. Pero eso es en el nivel de debates públicos. Pero también he de mencionar, y esto lo saben las personas que me han contactado en mensaje privado, no para debatir, sino cuando tienen consultas abiertas y sinceras, incluso si son ateos o agnósticos, mi acercamiento es otro. En el debate público se trata, digamos, de la pelea a muerte. Y ahí sí, o sea, juego a matar. En cambio, en una consulta privada, una persona que sinceramente tiene una duda, yo lo acojo de otro modo. Y digamos que el acercamiento que hago en ese momento, sin quitar la parte argumentativa, tiene también una dimensión, digamos, como desde el corazón, como la que tiene Ravi Zacharias, ¿no? Que es tan bello y también tan efectivo. Yo aplico esa efectividad, pero en ese contexto. Ahora, yendo a la cuestión. Bueno, la muerte es clave en el cristianismo. De hecho, Jesucristo dijo en Juan 15, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, si Dios ha querido revelarse por la persona de Jesucristo,
y se quiere demostrar su propia esencia, primera de Juan 4:8, Dios es amor. Si Dios quiere demostrar al hombre que Él es el máximo amor, ¿qué tiene que hacer? Morir por sus amigos. Pero Dios hizo algo incluso más bravo, porque en Romanos capítulo 6 dice que nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Entonces, si Jesucristo dice que el máximo amor es morir por los amigos, wow, no me imagino qué tamaño de amor será morir por los enemigos. Porque nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado, entonces Dios vino y murió por sus enemigos. Por lo tanto, Pablo decía respecto a la resurrección, si Jesús quita nuestra fe. O sea, Pablo no tenía miedo con ¿Hola? eso. Pablo ¿Hola? ¿Hola? o espiritual ¿Dante? en el ¿Estás cristianismo. por ahí? ¿Dante? Sí. Yo no sé si estás teniendo problemas de conexión, pero parece de que la conexión o está un poco lenta o se tilda, ¿viste? De a ratos. Sí, ¿qué sugerirías entonces? No, que si continúa el problema de conexión, lo que haríamos es, vos tendrías que salir de la charla un minuto, volver a entrar y ahí seguramente eso se actualizaría. Pero más que nada te quería preguntar porque no sé si tenés una buena conexión donde estás. Yo considero que sí. Ok. Vamos a ver si el problema perdura, si no, vamos a tratar de buscarle una solución. Pero ahorita sigue corriendo el video, ¿no? Sí, estamos en vivo. Esta es otra pregunta que ahora, la verdad es que Disculpa, vino. ¿Cómo haríamos con esta pregunta entonces? Porque no sé si todo quedó en el aire, o sea, al final, No, ¿qué ha pasado? se llegó a entender. El tema es que como se estaba tildando, se estaba cortando, por eso es que preferí comentártelo a tiempo antes de que se tilde completamente. ¿Ahorita sí está fluyendo? Ahora sí. Ok, quiero solo cerrar la respuesta a la pregunta. A ver. Entonces, el propio apóstol Pablo decía, si Jesucristo dado, sería nuestra fe. Entonces, Pablo entendía que había una vinculación necesaria entre que de verdad Jesús se haya resucitado y que el cristianismo sea verdad. Del mismo modo, creo que hay una vinculación necesaria entre que Jesús sí haya muerto, mostrando el máximo amor posible con su muerte de cruz, y la veracidad del cristianismo. Si Dios podría haber dispuesto otro tipo de medio para salvarnos, sí, pero si lo hubiera dispuesto, entonces la religión que se constituiría a partir de ahí sería algo distinto del cristianismo. Por ejemplo, si Dios no hubiera elegido enviar a su Hijo como el Mesías, el Cristos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no tendríamos el nombre de cristianismo, por ejemplo. Entonces, pero el cristianismo, tal como lo conocemos, sí requiere necesariamente de la muerte de Jesús. Pero el hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús se puede justificar racionalmente. Así que hay garantía suficiente para afirmar con fuerza, sí, somos cristianos y creemos en la salvación, porque creemos que de modo objetivo e histórico Cristo murió con el máximo amor y venció a la muerte. Así es. No quiero sinceramente extenderme mucho, pero un montón de preguntas están viniendo y también yo tengo las mías propias. Entonces voy a tratar de economizar lo más que pueda el tiempo, pero Dante, la verdad es que seguramente en otro momento podamos también charlar si es que vos podés y tenés tiempo, porque la verdad es que un montón de preguntas están llegando y me cuesta mucho poder escoger cuál tomar. Entonces, hagamos lo siguiente. Escoge las principales preguntas que veas. Voy a dar respuestas más breves. Y que se tenga en cuenta, por supuesto, que mis respuestas van a ser breves. No vaya a ser que un ateo quiera sacar un fragmento y me comience a criticar, etcétera. O sea, mi respuesta las podría dar más ampliamente, eso sí. Seguro. De hecho, seguramente en tu página vos tendrás más material con respecto a los temas que vamos a ir tocando. Si en alguna de las respuestas que vos das ves de que podrías profundizar más, pero por una cuestión de tiempo no se puede hacer, nos derivarías a tu espacio web, ¿te parece? Perfecto.
Dice nuestro fiel amigo que siempre está conectado ahí, Joseph Correa Erazo, dice una pregunta que la verdad me parece muy interesante que lo podamos abordar. Dice, ¿cómo se puede aceptar racionalmente los milagros? Si lo pregunta una mente científica. Ejemplo, cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿cómo pudo cambiar una solución incolora e inolora, en una completamente diferente, con color y sabor? ¿Y qué proviene de un fruto? Básicamente el tema de los milagros, ¿no es cierto? Los milagros, bueno, ¿cómo es esto? ¿Violan las leyes de la naturaleza? No, que es bastante controvertido este tema, ¿no? Y muchas veces por parte de la ciencia se ha tomado o se ha entrado en desprestigio, ¿no es cierto? Este tipo de creencias. Bien, básicamente aquí hay que distinguir lo que es una mentalidad científica de una mentalidad cientificista. Hay muchos que se creen que saben ciencia y que tienen mentalidad científica y en el fondo lo que tienen es una mentalidad cientificista y materialista. Tener una mentalidad cientificista y materialista no es un asunto científico, es un asunto filosófico. La premisa solo son verdaderas aquellas proposiciones se puede probar, no que se pueda probar científicamente. Es una creencia filosófica. Entonces, entendido esto, los que de verdad conocen ciencia saben también que la ciencia tiene sus alcances y sus límites. Entonces, por ejemplo, en el caso de la física, la biología, la química, ¿cuál es el rango de estudio de estas ciencias? El mundo de lo físico, el mundo de lo natural, ¿ok? Para estudiar lo natural, ¿yo requiero necesariamente negar la existencia de lo sobrenatural? No. Tampoco digo que la requiera afirmar, al menos puesto así, no se requiere negar ni afirmar. El solo hecho de estudiar rigurosamente cómo funciona el mundo natural no implica que tengamos necesariamente que afirmar o negar el mundo sobrenatural. Del mismo modo en que, digamos, yo para barrer el primer piso de mi casa, lo puedo hacer independientemente de lo que esté pasando en el segundo piso. ¿Ok? Entonces hay un plano natural y tenemos un plano natural que se puede estudiar y donde hay ciertas regularidades que llamamos leyes. ¿Ok? Pero si filosóficamente se puede demostrar de forma racional, en concordancia con los mismos conocimientos científicos, siempre y cuando no se tenga una mentalidad cientificista, que existe un plano sobrenatural, y precisamente eso es lo que prueba en este libro. Si se puede probar que existe un plano sobrenatural, tenemos la posibilidad siguiente. La posibilidad de que lo sobrenatural, si es que algo sobrenatural, vamos a decirlo frente, Dios, es el que ha creado y sustenta el orden de lo natural, perfectamente puede intervenir en ese orden. Del mismo modo en que, si, por ejemplo, yo escribo un libro, yo puedo elegir cambiarle el tamaño de letra, el color, etc. Puede ser que si uno comienza a leer el archivo del libro, ve que todas las letras son negras. Entonces, vemos una regularidad. Vemos, es una ley en este libro, en este archivo Word, que las letras sean negras. Ajá. Entonces, si alguien se mete en la perspectiva de ver solo el archivo de Word, ve letras negras. Esa es la ley. Pero si hay un agente personal trascendente al archivo de Word que puede eventualmente intervenir, por ejemplo, yo como autor del libro en mi archivo Word, puedo agarrar y al archivo ponerle letras rojas. Entonces, se rompe aquella regularidad que se encontró inicialmente. ¿Es eso acaso que rompe con que pueda haber letras negras? No, simplemente que hay una influencia trascendente que elige cambiarlas a color rojo. Del mismo modo, Dios, que es el sustentador del conjunto de lo natural y de las leyes naturales, puede intervenir en las mismas. En resumen, la ciencia estudia el rango de lo natural y la ciencia, entonces, es válida para todo el conjunto de interacciones naturales o físicas. Por tanto, el rango de la ciencia no es afirmar ni negar la posibilidad de intervenciones sobrenaturales o metafísicas. Son temas independientes. Entiendo, y una excelente respuesta, sinceramente, gracias. A ver, voy a seleccionar uno más y voy a ir a una de las preguntas que tenía yo ahí preparadas. Me llama mucho la atención esta pregunta y sé que a ti también te llamará la atención cuando la leamos, Dante. Y dice lo siguiente,
Dice Josué Daniel Flores, una pregunta de parte del buen Isaac. Si Dios tiene libre albedrío y no es capaz de hacer maldad, ¿cómo pretende el teísta que aceptemos su refutación al problema del mal si éste se basa en que este es el mejor mundo posible? Mientras que según las cualidades que dan a Dios, es lógicamente posible un mundo de seres libres y sin maldad. Seguramente, a ver, lo ha escrito una persona que es escéptica, pero tomé este mensaje porque, a ver, este es un espacio abierto a toda persona pese a su cosmovisión. Ahora, siempre y cuando nos manejemos dentro del marco del respeto, obviamente está bueno poder dialogar e interactuar. Por eso es que seleccioné este comentario, porque me parece que pese a su cosmovisión, que seguramente debe ser escéptica, él lo aborda con un respeto que me parece muy interesante y digno de poder imitar para todos aquellos amigos ateos que tenemos. Dante, ¿qué podrías decir con respecto a esto? Sí, bueno, también hay la posibilidad de que pueda ser un creyente transmitiendo alguna objeción atea que ha escuchado, que es algo que comúnmente me encuentro también, ¿no? Pero vamos a abordar el tema. Aquí lo que hay que entender es, en primer lugar, es una teodicea. Una teodicea es básicamente el término que se da para explicar caminos teológicos para resolver el problema del mal. Una de las teodiceas más famosas es la del filósofo Gottfried Leibniz. Leibniz tomó el enfoque para resolver el problema del mal, de por qué hay mal y sufrimiento en el mundo. Leibniz tomó el enfoque de los mundos posibles. Se imaginó que podían haber muchos mundos posibles y que si Dios eligió crear este mundo es porque sería el mundo que tiene menos maldad, es decir, y menos sufrimiento. Es decir, que nuestro mundo sería el mejor de los mundos posibles. El filósofo escéptico francés Voltaire escribió una obra llamada Cándido. Ustedes pueden encontrar esa obra en internet. Y la obra Cándido se encarga de burlarse del argumento de Leibniz. Básicamente Cándido, el protagonista de esta obra, es un hombre muy tonto y muy ingenuo que le pasan muchas desgracias y mucha gente se aprovecha de él. Pero él filosóficamente, de niño, aunque era muy tonto, una de las pocas cosas que aprendió era este concepto filosófico leibniziano de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces era como una especie de ridiculización del argumento de Leibniz, ¿no? Ahora bien, es cierto que lo que hace Voltaire es una ridiculización y no un abordaje filosófico riguroso de lo que dijo Leibniz sobre el mejor de los mundos posibles. Pero quería precisar esto, porque si se lee el texto de la pregunta, lo que dice la pregunta es como que los teístas damos una respuesta al problema del mal apelando a que este sería el mejor de todos los mundos posibles. Pues bien, no necesariamente. Existe la teodicea de Plantinga o la teodicea de Leibniz, que pues pueden tomar la idea del mejor de los mundos posibles o hablar de los mundos posibles o introducir lógica modal. Pero yo con mi enfoque tomista no voy por ahí. De hecho, en mi libro sobre la existencia de Dios, en la parte 3, capítulo 2, doy una respuesta detallada al problema del mal. ¿Y saben qué? En ninguna parte de mi respuesta apelo a la idea de mundos posibles. Toda mi construcción filosófica para dar respuesta al problema del mal se basa en lo siguiente. Este mundo que tenemos es un mundo real. No me pongo a especular sobre otros mundos posibles. Tenemos este mundo real. En este mundo real podemos dar una explicación de por qué Dios podría permitir el mal y el sufrimiento y al mismo tiempo ser plenamente bueno y poderoso y omnisciente. Y la respuesta es sí, la argumentación se encuentra allí. Entonces, en primer lugar, mi respuesta sería de que yo no tengo problema con ese tipo de objeción atea porque yo no soy un teísta que apele a la noción de que este es el mejor de los mundos posibles. Yo no afirmo ni niego que este sea el mejor de los mundos posibles. Simplemente parto de que es un mundo real y analizo a partir de ahí. Punto 1. Punto 2, sobre el tema del libre albedrío. Claro, hay ateos, y lo he visto por ahí en memes que circulan por internet, que dicen... pregunta, ¿en el cielo todos tienen libre albedrío? Respuesta, sí. Oye, ¿y en el cielo alguien hace el mal? Respuesta, no. Ah, entonces sí es posible un mundo de puro libre albedrío donde al mismo tiempo nadie haga el mal. Entonces, los ateos quieren tomar esta vía. Como el cielo, en la teología cristiana, sería una instancia
de personas con libre albedrío, pero donde ya nadie hace el mal, entonces dicen, hay un mundo, al menos, donde sí es posible que haya libre albedrío y no haya nada de mal. Entonces, como eso es posible y a Dios no se le ocurrió crear un mundo en que todo sea libre albedrío y al mismo tiempo nadie haga el mal, siendo que eso era posible, entonces Dios es malo porque creó este mundo donde sí hay mal. Bueno, el gran problema de ese enfoque, que lo he visto circulando ahí en imágenes y memes por internet, es el siguiente. Que no se da cuenta de la naturaleza de la cuestión. Porque, ¿quiénes están en el cielo? Están en el cielo quienes libremente ya han elegido el bien. Es decir, en el cielo hay personas con libre albedrío, sí, que todos son buenos o ahí ya no se hace el mal, pero es porque de modo previo ya hubo una elección por ese bien. Entonces, lo que hace Dios es crear un mundo con agentes libres. La libertad implica necesariamente por su naturaleza la posibilidad de elegir a realizar el mal. En consecuencia, el crear seres libres implica ambas posibilidades. De este modo, el cielo, como lugar donde hay libre albedrío y al mismo tiempo plena bondad, no es el punto de partida de una creación, sino más bien es un punto de llegada o una consecuencia. Haciendo esta distinción, tenemos pues que se puede resolver el problema desde ambas perspectivas. Es decir, apelando a que hay respuestas teístas al problema del mal que ni siquiera usan la noción de que el nuestro sea el mejor de los mundos posibles, como la respuesta que yo doy, o explicando esta última cuestión sobre el cielo y cómo se llega ahí, ¿no? Qué buena respuesta, Dante. Muchísimas gracias. A ver, sé de que, y les pido disculpas a todos los que están del otro lado, estamos ya en la parte, en la trama final de este diálogo que tenemos hoy con Dante Urbina. Hay muchísimas preguntas. Luego Dante, cuando pueda ver los comentarios, va a ver de que hay pero un montón de preguntas que se van haciendo. Y son este tipo de preguntas que obviamente en 1 o 2 minutos vos no las podés desarrollar, sino que necesitas mucho más tiempo, ¿no es cierto? Porque son preguntas complejas. Ahora, todas aquellas personas que quieren saber más acerca del trabajo de Dante y demás, recuerden, en la descripción de este video está el link de la fanpage de Dante. Y ahí él semanalmente, como bien dijo, escribe en sus blogs, en su página, ¿no es cierto? Como así también en su canal de YouTube también hay muchísimo, pero muchísimo más para poder investigar acerca de todo el trabajo que él realiza. Pero no me quiero ir yo tampoco sin poder hacer algunas preguntas. Y a mí me llama mucho la atención en un video que, como vos bien decías, está publicado en tu canal de YouTube, acerca del argumento cosmológico, que de hecho me parece que vos ese video lo desarrollaste en una de las clases de apologética que está llevando Pablo Yomona Pérez, ¿no es cierto? ¿Esto es así? Así es, así es. Bueno, que de paso mandamos un saludo porque siempre él está conectado, es un gran amigo. Bueno, a ver, y obviamente ustedes lo pueden buscar ahí porque creo que el video dura más de 50 minutos. Lo desarrolla de una forma impresionante. Pero sí me gustaría preguntarle esto a Dante. Cuando nosotros hablamos del argumento cosmológico, comúnmente hoy, y volvemos a repetir el caso de Internet, las redes sociales y demás, lo que más circula es el argumento cosmológico que presenta Craig, ¿no es cierto?, que es el Kalam, que necesariamente en una de sus premisas aparece la existencia del universo, ¿no es cierto?, como parte de su argumento. Ahora, vos hablabas acerca de que esto podría llegar a ser contraproducente porque no sabemos si en el futuro la ciencia avanza tanto que podría llegar a proporcionarse un tipo de, por así decirlo, no me sale ahora la palabra, pero sí, bueno, una propuesta donde el universo no haya comenzado a existir y que ahí tranquilamente el argumento se podría llegar a derribar, por así decirlo. Vos lo que proponés es el argumento cosmológico tomista, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos, Dante? ¿Me repitas la pregunta última? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entre el argumento cosmológico que vos solés defender con el que defiende Craig. Bien, básicamente, muy rápido la formulación de ambos. El argumento cosmológico cristiano es, premisa 1, todo lo que comienza a existir tiene causa. 2, el universo comenzó a existir. 3, el universo tiene causa. 4, esta causa es Dios. 5, por lo tanto, Dios existe. El argumento cosmológico tomista es un tanto más elaborado, pero voy a tratar de simplificarlo. Primera premisa.
vemos que existe un orden de causas deficientes en el mundo, es decir, que hay relaciones de causa-efecto. 2. Pero nada puede ser plenamente causa de sí mismo en este mundo que observamos, ¿no? Sino que en este mundo vemos que las cosas dependen a su vez de otras causas, ¿no? 3. Pero si hubiera un proceso infinito de dependencia causal, no podría haber ningún efecto, porque para que haya un efecto tendría que haberse ya dado el conjunto de proceso causal. Ahora bien, si detrás de un efecto hay una causa, pero detrás de esa causa hay otra causa, y detrás de esa causa hay otra causa, y otra causa, y otra causa, tendrían que pasar infinitas causas para que recién se genere un efecto, lo cual es imposible, porque que pasen infinitas causas implicaría un infinito finito, lo cual es autocontradictorio. 4, por lo tanto, la cadena de causalidad no puede ser infinita y se requerirá de una causa primera. Más allá del orden de este mundo, se requerirá de una causa primera tal que ella misma no sea causada por otro y más bien dé su causalidad a las demás cosas. Esta causa primera, que no es causada por ningún otro ser, sino que es causa de los demás o el principio de causalidad de los demás seres, es el que conocemos con el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Entonces, la diferencia clave es la siguiente. La visión de Craig requiere básicamente de dos cosas diferenciales. Uno, la idea de que el universo comenzó a existir. O sea, de que hubo un comienzo absoluto del universo. Craig no habla simplemente de causalidad, sino causalidad aplicada a un comienzo. Y lo otro, como el propio Craig ha dicho explícitamente en una entrevista al respecto, Craig dice que el argumento cosmológico Kalam, tal como él lo formula, o sea, exactamente con esa formulación, dependería de la teoría A del tiempo. Con la teoría B se podrían defender algunas formulaciones. Ahora, para los que no están familiarizados, lo que dice la teoría A del tiempo es que el pasado, presente y futuro son distintos y son objetivos, es decir, hay realmente un pasado y realmente un futuro. En cambio, la teoría B del tiempo dice que pasado, presente y futuro son distinciones ilusorias en realidad y que todos los eventos existen simultáneamente en un tiempo indiferenciado. Pues bien, la ventaja del argumento cosmológico básicamente que son más generales, quiere partir de que hay relación de causa-efecto. O sea, Craig requiere partir de o tomar la idea de que el universo comenzó a existir, pero yo no he observado el inicio del universo. Yo no lo he visto. Podemos establecer con evidencia científica y argumentación filosófica sólidamente, si se quiere, que comenzó a existir, pero no es algo que sea evidente que lo veamos ahorita. En cambio, yo ahora sí puedo ver relaciones de causa-efecto. Entonces, ahí ya veo una ventaja del argumento tomista. El argumento tomista parte simplemente que hay relaciones de causa-efecto, ni siquiera habla del inicio del universo. Basta que yo vea cualquier relación de causa-efecto en estos solos momentos para que ya tenga el punto de partida del tomista. No necesito ni siquiera apilar al Bordeu-Vilenkin, que tiene ciertas condiciones, ojo, que muchos a veces se saltan. 1. 2. El tomista es compatible con una teoría B del tiempo. ¿Por qué? Porque la cadena de causalidad de Tomás de Aquino no debe confundirse con una cadena de temporalidad. Esa cadena incluso puede darse entre seres que existen simultáneamente. De hecho, en mi próximo libro, cuando discuto un tanto la cosmología hindú, profundizo esta parte y muestro que el argumento cosmológico tomista puede ser incluso compatible con una teoría B del tiempo. Es decir, que toda la cadena de causalidad, si quieres, puede ser circular o todos pueden existir a la vez, y aún así no podría ser infinitamente grande, ¿no? Y adicionalmente, la otra ventaja del tomista es que no depende de la idea de principio de todo. El argumento Tomás de Aquino puede ser compatible incluso con un escenario de universo eterno, pero que si examinamos sus características, no llegue plenamente a explicar su causalidad, sino que requiera de algo más allá. Resumiendo, el argumento tomista tiene la ventaja de que, 1, su punto de partida es más evidente porque depende simplemente de la existencia de relaciones de causalidad, sin hablar de inicio del universo. 2, puede ser consistente con el tiempo, en cambio el Kalam requiere modificarse un poco, solo algunas premisas quedarían. Y 3, no depende necesariamente de la idea de inicio absoluto, sino que hasta es compatible con modelos de universo de duración indefinida.
Ojo, esto no significa que yo crea en la teoría B, ni significa que yo postule un universo eterno, porque hay gente que confunde. Simplemente estoy diciendo que incluso sería compatible con esos escenarios. Entiendo, entiendo. A ver, te quiero contar, Dante, que me causaba, a medida de que vos ibas hablando, también me causaba gracia porque tenía que ir leyendo los comentarios que van poniendo, ¿no es cierto?, en el video. Y te quiero avisar de que se está armando una campaña para que la entrevista dure más tiempo, porque la verdad es que está la gente pidiendo, por favor, de que dure más porque están súper enganchados. Yo, lo que sí, seguramente en otro momento lo vamos a volver a tener a Dante. Dante, no sé si en otro momento también te gustaría volver a participar de alguna charla, pero la verdad es que has pegado, la gente se ha involucrado en este diálogo mucho, y eso es muy bueno. Si se desea, podemos ver algunas preguntas más. Por ejemplo, podría seleccionar unas 3 más y con eso podríamos cerrar. Sí. Acá, de hecho, ya tenía una en la mira para ir finalizando. Lo que sí, le pedimos disculpas a todos los que quizás pusieron en su comentario alguna pregunta o algo y no lo vamos a poder tocar. Les pedimos disculpas y que sepan entender de que esto tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Dice Jessica Rocío Ferreira Moreira, también otra amiga de la red, podríamos decir, porque siempre está conectada ahí y siempre nos está comentando y todas esas cosas. Dice, buenas noches, Dante y Santiago, bendiciones. Gracias por este espacio. Una consulta, ¿cómo podríamos argumentar a agnósticos? Sabes que esto es algo que muchas veces es preguntado por cristianos, ¿no? Porque, claro, bueno, ¿cómo poder argumentar a aquellos que creen de que la verdad no se puede llegar a conocer, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Cómo harías, Dante, vos? Bien. En primer lugar, como referencia, en mi libro Dios sí existe, de apologética, por decirlo así, apologética práctica, interactúo con varios agnósticos de distinto tipo. Así que ahí pueden ver como en vivo y en directo cómo se haría esto de modo efectivo. Pero la clave para interactuar con un agnóstico, para debatir o responder a un agnóstico, es de marcar lo siguiente. En primer lugar, distingamos bien las posturas. Teísta es el que afirma que Dios sí existe. Luego, si alguien no cree en Dios, hay 2 posibilidades. Que no crea porque no tiene certeza sobre la existencia de Dios, ¿no? Que no sabe si sí o si no, porque si no sabe no puede propiamente creer. Y el otro es porque afirma y tiene cierta seguridad de que Dios no existe. Si se trata de alguien que no cree en Dios por un asunto de que simplemente no sabe o dice que no se puede llegar a saber, ese es agnóstico. Pero si se trata de alguien que afirma que Dios no existe o que dice que lo más racional es pensar que Dios no existe, ese es ateo. Entonces, es importante diferenciar esto porque muchas veces los ateos quieren escudarse diciendo, no, el ateísmo no afirma nada, el ateísmo simplemente consiste en no creer en Dios. No, un agnóstico tampoco cree en Dios, así que no me vengas a decir que ateísmo y no creer en Dios son lo mismo, son cosas distintas. Entonces, la clave es esto, el problema de la carga de la prueba. La carga de la prueba consiste en que quien hace una afirmación tiene que sustentarla racionalmente. Pues bien, aquí la clave es la siguiente. El teísta tiene carga de la prueba. El teísta que afirma que Dios existe tiene carga de la prueba. Pero el ateo que afirma que Dios no existe o que dice que es lo más racional pensar que Dios no existe, tiene la carga de la prueba también porque esa es una afirmación. Decir, es lo más racional pensar que Dios no existe o decir dogmáticamente Dios no existe, tiene carga de la prueba. Pero aquí viene la clave final. Los agnósticos son muy graciosos y creen que ellos no tienen carga de la prueba. No. Esta es la clave para agarrar del pescuezo al agnóstico que se quiere escapar. Los agnósticos sí tienen carga de la prueba. ¿Por qué? Porque si quieren proclamar que su postura es racional, hay lo siguiente. El agnóstico es el que duda, ¿correcto? Pero no toda duda es razonable. Yo siempre puedo dudar de cualquier cosa. Yo puedo dudar de si existe el mundo externo. Puedo dudar de si me llamo Dante Urbina. Puedo dudar de si tengo puesta una camisa, incluso. Dudar por dudar cualquiera lo hace, pero el agnosticismo solo puede proclamarse como postura racional si demuestra que dudar sobre la existencia de Dios es lo más racional. En consecuencia, ¿cuál es mi metodología para interactuar con agnósticos? Le doy los argumentos teístas y le digo, bueno amigo, ¿cuáles son tus dudas sobre estos argumentos? Y cuando él me expresa sus dudas, tiene la carga de la prueba de mostrarme que sus dudas son razonables y que el tener sus dudas es mucho más razonable que el aceptar las respuestas que yo le voy sistemáticamente ofreciendo. Es decir, la idea es comenzar a ofrecerle respuestas al agnóstico
hasta dejar en evidencia ante él mismo si es alguien sincero o ante quienes estén viendo esto si es un debate público, que sus dudas no son razonables y por tanto no es razonable su postura. Simplemente es posible, pero ya no es razonable y se rompe entonces la postura agnóstica. ¡Wow! ¡Qué buen método! Yo ya veo de que muchos de los que están del otro lado habrán tomado nota porque, a ver, es súper interesante lo que has propuesto. A ver, hay un montón de preguntas súper interesantes, la verdad. La gente se ha aprendido y Dante, la verdad que sinceramente ha sido un placer poder tenerte acá en Rincón Apologético. A ver, acá hay una pregunta de alguien que me llama mucho la atención y que seguramente a muchos de los que están del otro lado también va a causarles lo mismo. Y dice Andrés Peña, ¿considera la teoría evolucionista teísta una herejía? ¿Sí, no y por qué? Evolucionista teísta. Bueno, el tema es que el término evolucionista teísta se puede entender de muchos modos. En primera instancia, se puede entender que se trata simplemente de que algún teísta acepte alguna forma de teoría de la evolución. Miren, acá hay muchos equívocos. Es que lo que tengo que anotar frente a esta pregunta en primer lugar es que no se caiga en simplismos. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, ¿qué es el teísmo? El teísmo no es el cristianismo, ojo. El cristianismo es una forma específica de teísmo. Un hindú es teísta, ¿ok? Y un hindú teísta puede creer perfectamente en un esquema evolucionista. De hecho, un esquema evolucionista es perfectamente consistente con una visión hindú, al menos a un nivel cósmico o algo así. Entonces, no, la única forma de teísmo no es el teísmo cristiano. Entonces, si queremos hablar de herejía, desde la perspectiva teísta, pues como que no hay mucho espacio, porque el teísmo filosófico que afirma la existencia de Dios simplemente se cierra en afirmar eso y no se encarga de cuestiones de cristianismo, judaísmo por sí mismo, ¿no? Ahora, si vamos incluso al marco de lo que es la teoría de la evolución, o más bien el evolucionismo, es muy amplio este asunto. En primer lugar, no se caiga en simplismos. No es lo mismo evolucionismo que teoría de la evolución. La teoría de la evolución es simplemente una propuesta o hipótesis o propuesta científica que busca dar una explicación de un conjunto de observaciones sobre la realidad biológica, arqueológica, geológica, etc. ¿Ok? En cambio, el evolucionismo no es una teoría científica. El evolucionismo es una doctrina filosófica materialista que afirma que absolutamente toda la realidad viviente, incluido toda la realidad del ser humano, se explica única y exclusivamente en términos de evolución. Es decir, que hasta nuestro espíritu y nuestra conciencia serían consecuencia de un mero proceso evolutivo material. ¿Ok? Entonces, no confundir eso. No es lo mismo teoría de la evolución que evolucionismo. Que haya un creyente que acepte el evolucionismo, una visión materialista, es una autocontradicción. Eso sí. Ahora, hay creyentes que aceptan la teoría de la evolución. ¿Constituye eso una herejía? ¿Qué significa la palabra herejía? La palabra herejía es alguien que se sale de la fe recta. Y eso ya no lo llevaría a la discusión de la fe cristiana, porque quien lo pregunta seguro es de un contexto cristiano. Pero el punto es que tenemos muchos movimientos religiosos con distintas doctrinas proclamando ser el verdadero cristianismo y la verdadera fe recta. Los teístas evolucionistas cristianos te podrán decir nosotros tenemos la fe recta. Los creacionistas de la tierra joven te podrán decir nosotros tenemos la fe recta. Los creacionistas de la tierra vieja pueden decir nosotros tenemos la fe recta. Esto es un tema muy complicado. Creo que la principal lección que quiero dar aquí es que no se caiga en simplismos. Incluso los que rechazan la teoría de la Tierra joven, o sea, eso de que el mundo no tiene más de como 6.000 años, no todos los que postulan la Tierra vieja, es decir, que el mundo podría ser mucho más viejo que 6.000 años, no todos ellos aceptan la teoría de la evolución. De hecho, hay varios cristianos que aceptan una Tierra vieja, pero no aceptan la teoría de la evolución. ¿Qué más sofisticaciones? Porque aquí lo que quiero es mostrar eso, que el asunto no es tan sencillo. La teoría de la evolución no se reduce al darwinismo. Veo tantos apologistas cristianos cayendo en el simplismo que de verdad me preocupa de atacar a la teoría de la evolución y piensan que atacan a la teoría de la evolución cuando únicamente están atacando el darwinismo. Ojo, acá no se encarga de que yo esté defendiendo la teoría de la evolución, sino lo que digo es lo siguiente, si la van a atacar, que puede ser legítimo, pero si la van a atacar, atáquenla de modo serio. ¿Qué significa esto? Que entiendan que hay propuestas no darwinistas y no crean únicamente que es la de Landmark
o el neodarwinismo, no. Hay muchos paradigmas sofisticados en biología evolutiva y hay varios de ellos que pueden ser compatibles perfectamente con un Dios creador y todo eso a un nivel filosófico. Ya si queremos meter los temas del Génesis y la Biblia ya sería mucho más amplio. Pero a nivel de teísmo filosófico señalar dos cosas. Uno, el teísmo filosófico no utiliza el término herejía. El término herejía tiene sentido dentro de la teología cristiana, pero hablar ya de especificidad de teología cristiana sale un poco del marco. Y dos, que sí hay filosóficamente la posibilidad de compatibilizar la idea de un Dios como ser subsistente, creador de todo, que haya elegido crear por medio de un proceso evolutivo. Si se quiere discutir más a fondo todas las implicancias teológicas de la teoría de la evolución, ya eso es otro tema. Entiendo. A ver, para ya ir terminando, vamos con la última pregunta. A ver, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aguantando esta conversación, por así decirlo, casi 1 hora y media. Así que muchísimas gracias por todos aquellos que están ahí prendidos quizás a sus teléfonos celulares, a sus computadoras, porque hemos tenido un alto alcance durante toda la entrevista. Y esto lo único que demuestra es de que lo que está diciendo Dante es sumamente interesante e importante en cuestiones de cómo yo aprender a argumentar en pos de mi fe cristiana, ¿no es cierto? A ver, para finalizar, Dante, tengo acá varias preguntas, no creo que una pueda llegar a ser más importante que la otra, pero sí tengo que escoger una, así que me inclino hacia esta. Dice Alfredo Balcazar, ¿cómo podemos argumentar en contra de un panteísta? Quería terminar con esta porque has abarcado creo que todos los frentes y por último, si podemos abarcar este sería maravilloso. Perfecto. El prefijo griego pan significa todo. El panteísmo es una forma, digamos, un tanto curiosa de teísmo que afirma que Dios sí existe, pero no como un Dios trascendente al universo o a la totalidad de la realidad material, sino como un Dios que se identifica, que es equivalente a ese universo. Visiones panteístas la encontramos, por ejemplo, en el filósofo holandés Baruch Spinoza. O sea, lo que se dice es que Dios es el universo, en resumen. Panteísmo, que Dios es el universo. Bien, ¿cómo se refuta el panteísmo? Hay muchas vías. Una de ellas es que tú le digas al panteísta, ¿cómo defines a Dios? Y miren, filosóficamente yo puedo defender, claro que acá solo daré la referencia en mi libro porque ya explicar toda esa defensa será amplio, que el concepto más riguroso de Dios a nivel filosófico es definir a Dios como el ser subsistente. Cualquier concepto que no sea compatible directamente con la definición de Dios como ser subsistente, creo que filosóficamente se puede atacar. Entonces, le decimos al panteísta, ¿cómo defines a Dios? ¿Y qué es su definición de Dios? Si es compatible con la noción de ser subsistente, vamos al siguiente paso. Si no es compatible, le comenzamos a atacar su definición de Dios desde ya. Ya, pero digamos, o le podemos plantear de frente al panteísta. Mira, ¿tú estás de acuerdo con la definición de que Dios es el ser subsistente? Es decir, un ser que existe plenamente por sí mismo, pero sin necesidad de otro para existir. Y el panteísta podría responder sí, solo que yo considero que ese Dios es el universo. Es decir, que el universo existe plenamente por sí mismo, sin necesidad de algo más para existir. Entonces, ok, le digo al panteísta. Pues bien, un ser que existe plenamente por sí mismo, sin necesidad de otro para existir, tiene que tener la plenitud del ser, porque no recibe el ser de otro y al tenerlo por sí mismo, lo tiene sin limitación. No hay otro ser o algo más que lo restrinja. En consecuencia, el ser subsistente tiene que tener la plenitud ontológica, la plenitud del ser. Entonces me pregunto, ¿el universo, señor panteísta, tiene la plenitud del ser? Y me encuentro con que no. Demostración. El universo está en constante cambio, transformación. Lo que tiene plenitud y perfección absoluta no cambia. Por ejemplo, un círculo perfectamente circular, basta que cambien algo su forma y ya no es perfectamente círculo. El solo hecho de que el universo esté en constante cambio es muestra de que no tiene la plenitud del ser. Porque al cambiar, adquiere algo que antes no tenía y deja de tener algo que sí tenía, lo cual es inconsistente con la idea de un ser pleno. Por otra parte, la segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía, lo que implica es que el conjunto de formas de materia y el universo de la realidad de lo material tienden a convertirse en materia dispersa, es decir, energía, y que las formas de energía tienden a tener cada vez menos capacidad de reutilización
hasta llegar a formas de energía térmica, y esto después va a desintegrarse. En otras palabras, estoy hablando de que por la segunda ley de la termodinámica, el conjunto de la materialidad del universo terminará en un equilibrio térmico, es decir, que al final todo terminará en un estado de energía térmica desintegrada. Yo le diría al panteísta, ¿ese es tu Dios? Ese ser que termina como un conjunto de energía térmica desintegrada y que no puede ser reutilizable, ¿esa es la plenitud del ser? Al mismo tiempo se pueden utilizar los argumentos para mostrar que el universo tuvo un inicio. Si mostramos que el universo tuvo un inicio de su existencia, entonces decimos, oye, pero si no hay ningún Dios fuera del universo que sea un ser trascendente al espacio y tiempo para generar el conjunto de la materia, espacio y tiempo, ¿qué es lo que le dio origen? Si no hay absolutamente ninguna instancia fuera, tendría que haber surgido de la nada y porque sí. Y le diría al panteísta, oye, eso de creer que surgió de la nada y porque sí es un absurdo. En consecuencia, resumiendo, hay al menos 3 vías, lo podría explayar, pero hay al menos 3 vías para refutar el panteísmo. Uno, mostrar que el universo, porque tiene cambio, no es pleno en su ser, y Dios, por definición, es pleno en su ser. 2, por la segunda ley de la termodinámica, el universo está constantemente dirigiéndose hacia sus ruinas energéticas, o sea, hacia un estado de energía térmica desintegrada, no reutilizable. Entonces, eso para nada es Dios, eso es como que el universo se va envejeciendo y siendo más achacoso, por decirlo como analogía. Y en tercera instancia, si damos argumentos de que el universo tuvo un principio, si el conjunto del espacio y tiempo tuvo un principio, o tuvo que haber surgido de la nada porque sí, o tiene que haber una instancia metafísica, atemporal y espacial que le dé origen. Pero esto implicaría un ser trascendente, y ya ahí tenemos un Dios trascendente y distinto del universo, lo cual refuta el panteísmo. ¡Wow! Como diría acá un comentario, nos dice Alejandro Bravo Ricaurte, ¿cuánta capacidad tiene este ser humano? Admiro tu conocimiento, Dante. Yo me sumo a ese comentario. Dante, mil gracias primero porque has separado este tiempo para poder conversar con nosotros. Gracias por tu buena onda. Gracias porque además del tiempo que habíamos hablado, no tuviste problema con extenderte un poco más. Muchísimas gracias. Y te dejo la invitación abierta, Dante, para que en otro momento puedas estar con nosotros nuevamente. Sí, por supuesto, yo con gusto. Cosa de coordinar, sí, porque realmente mi gran drama es la limitación de tiempo. Si yo pudiera pedir mágicamente algún deseo, pediría algún deseo, no sé, que mi día tenga 100 horas o algo así. Muchísimas gracias, Dante, sinceramente. Ya les vuelvo a repetir a todos los que estuvieron del otro lado. Perdón primero por no poder abordar todas las preguntas, todos los comentarios que nos fueron haciendo. Gracias por estar ahí, por siempre estar con esa disposición de poder aportar y demás. Todos aquellos que quieran comenzar a seguir al profesor Urbina, todos aquellos que quizás no lo conocían o demás, pueden hacerlo a través de su fanpage que está en la descripción de este video. Es Dante Urbina, ¿no es cierto? A ver, tu espacio web, ¿cómo es, Dante? Recordanos. Sí, básicamente para encontrarme son las siguientes vías. Mi página oficial de Facebook, página pública, Dante A. Urbina, donde publico con frecuencia semanal artículos, libros, conferencias, debates, entrevistas, etcétera, sobre temas de economía, filosofía y teología. Luego está mi página web, donde tengo bastantes artículos sobre muchos temas, en muchas secciones, www.danteaurbina.com. Asimismo, mi canal de YouTube, simplemente entras a YouTube, pones Dante A. Urbina y ese es mi canal. Al presente tiene más de 70 videos. Y asimismo, si te interesa adquirir mis libros en Amazon, vas a amazon.com, en el buscador de Amazon pones Dante A. Urbina y te sale la opción de adquirir mis libros, sea en formato físico o en formato virtual. Asimismo, los libros en físico lo puedes comprar en Create Space y las instrucciones para adquirirlos están en mi página web, www.danteaurbina, entran a la sección libros y ahí incluso hay tutoriales paso a paso para los que nunca han comprado libros, digamos, por internet. Por cierto, estos libros están disponibles para todos los países del mundo por medio del sistema de Amazon y Create Space. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Dante, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Esto fue este humilde espacio llamado Rincón Apologético. La semana que viene vamos a hablar acerca de las falacias. Viene una persona que la verdad que
a ver, cuando yo tuve la oportunidad de poder conversar con ella, la verdad es que me dejó con la boca abierta. Durante la semana voy a ir hablando un poco más de ella, pero nos va a enseñar en profundidad acerca de todas las falacias más comunes que se suelen utilizar en una discusión. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y será hasta la próxima entrega por Facebook Live. Nos vemos. Chau, chau.